Estaba compartiendo, estaba hablando con la gente, él estaba ahí. Y le dice Jairo, oye Jesús, necesito que vayas a mi casa, mi hija murió. Y Jesús dice, ok, vamos. Pero pasa otra cosa, entonces Jesús va caminando, van sus discípulos con él. Y hay miles de personas alrededor de él. No sé cómo les fue en el camión de Chapala, estuvieron muy llenos, ¿no? Sí. A veces ya valió. Ya no sientes, de tanta gente que es, ya no lo percibes. Entonces Jesús está siendo empujado y llevado como por la ola de las personas hacia la casa de Jairo. Y después habla de una mujer de flujo de sangre. Voy a tocar un tema aquí más. ¿Qué es una mujer de flujo de sangre? Que creo que las mujeres ya saben qué es flujo de sangre. Los masculinos hombres, yo creo que los que ya están casados ya saben también qué es flujo de sangre. Los que no, pues es cuando la mujer está sangrando continuamente, sin un stop, sin un detener. Entonces la Biblia te está hablando de un continuo flujo de sangre. Voy a meterme un poco más en la historia de este tiempo. En aquella época, cuando una mujer tenía un flujo de sangre, que normalmente duraba un periodo corto, se le reconocía como inmundo. Inmundo era aquello que era como pecaminoso, aquello que no podía ser aceptado. Entonces, cuando una mujer tenía un flujo de sangre de este periodo, no podía ser tocada, no podía sentarse en ningún lugar, no podía convivir con tanta gente de frente, además de que era mujer. Entonces, dice la Biblia que esta mujer Lucas dice que alrededor de 12 años tenía flujo de sangre. Entonces yo calculo que pues empezó cuando empezó su periodo, calculo entre los 14 años a los 23, 24 años. Estaba jovencita. Entonces imagínate, en aquellos entonces ese tipo de cosas era considerado como pecado. En aquel tiempo las personas que tenían ese tipo de enfermedades cargaban con algo distintivo. Algo que las hacía que la gente se diera cuenta que eran pecaminosas. En ese tiempo se usaba una campana. Los leprosos traían una campana. Y tenían que gritar, ¡inmundo, inmundo! Y tenía que abrir la gente. No podían entrar a la ciudad. Entonces, no dice la Biblia que la mujer tenía eso, pero yo creo que sí. Porque dice que era inmunda. Entonces, imagínate. Una chica de 14 años, una niña, tener que ir por la calle gritando, ¡inmunda! ¡Inmunda! Todo el mundo tiene que alejar de ella. ¿Cuánto rechazo? ¿Cuánto rencor? ¿Cuánta amargura tenía ella dentro? Era algo que dice que gastó todo su dinero. Yo creo que tenía mucho dinero, porque hace mucho énfasis en su dinero. Y ni siquiera eso le trajo la sanidad. ¿Qué pasó? Muchos de nosotros estamos en la iglesia. Dice un amigo mío, la iglesia no es museo de santos, sino taller de pecadores. Entonces muchos en la iglesia traemos esta inmundicia, este pecado, y estamos ahí y no andamos gritando ¡inmundo! Pero no es. Yo sé que aquí no hay, yo sé que aquí todos, bendito sea santísimos circuncidados perfectos. Entonces, este tipo de personas ha hecho de todo por alcanzar algo, pero no lo ha conseguido. Voy a continuar un poco más adelante con la historia. Ella había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Nunca te ha pasado? Que dices, no manches, ahora que estoy aquí en la iglesia me va peor.
ahora que estoy con Dios tengo más deudas, tengo más problemas en mi casa, tengo más situaciones económicas, tengo más problemas con mis hijos, tengo más problemas en la escuela. Dice, antes le iba peor. Entonces quizás tú estás yendo a la iglesia, quizás estás viendo con estos médicos que habla la Biblia, para tratar de hacer algo. Dice, pero le iba peor. Le iba peor. Entonces imagínate este contexto. Eras mujer, no tenías voz ni voto en ese entonces. Eras pecadora. Y además tenías que gritarlo. Imagínate hoy en día que caes en adulterio y tengas que ir gritando por la calle. Que pierdas tu virginidad. Sí. O sea, imagínate. O hayan abusado de ti sexualmente y tengas que irlo gritando en la calle. Y ella no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Muchas veces dices, es que no sé por qué. No sé qué está pasando. Yo he hecho de todo. ¿Por qué está pasando? No hice nada malo. Pero ¿qué pasa después? Continúo. Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud. Ok, dice multitud, o sea, muchísima gente. Digamos que estás... ¿Dónde puedo decir que estás? ¿Alguien ha tomado la expresión de Juárez en hora pico? El 16 de ¿O septiembre. era el desfile del 16 de septiembre? Yo porque la de Juárez no, esa sí está brutal. El 12 de octubre. Entonces, tú tienes que pasar a la mala, empujando, si no, no pasas. Y ahora te puedes quedar ahí. Entonces imagínate, esta mujer tuvo que tomar una... ¿Qué tuvo que tomar la mujer? Una decisión. ¿Qué decisión fue? Acercarse a Jesús. Pero voy más profundo. ¿Qué tuvo que decidir? ¿Dejar qué? Dejar esto que la cargaba. Su vergüenza. Dejar su vergüenza, su rechazo, su miedo. Amén. Yo creo que tenía miedo. Porque en ese entonces, cuando un inmundo se te acercaba, tú tenías derecho de apedrearlo hasta matarlo. Su vida estaba en juego. Si alguien le veía el rostro a ella, no se la acababa. No se la acababa. A veces a ti y a mí nos da miedo decir quiénes somos. ¿Sabes qué? Yo soy cristiano. Por miedo a que te empiecen a rechazar en la escuela. Por miedo a que te rechacen en tu casa. Por miedo a que te rechacen en la calle. Me empieza a dar carrilla. Por miedo a que te tienen carrilla y que se burlen de ti. Por miedo al rechazo. Eso no es nada comparado a lo que esta mujer estaba pasando. La iban a matar. Y no era de matar, de tirarle un balazo y rápido se acaba. No. Era a pedradas. Y a pedradas disfrutándolas. Como si fuera una lagartija. Y a ti y a mí lo tenemos tan fácil. Ignoramos tanto esto. Entonces, dice que ella se fue empujando entre la multitud. Y jalándose y metiéndose entre abajo de los pies. Y brincando y brincando. Y yo creo que sí uno la reconoció. Yo sí creo. Porque pues, era un pueblo así que uy, no, cuánta gente. Pero no le importó. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió hasta que llegó donde estaba Jesús. Y yo creo que fue como si estuvieras jugando las traes. Yo no sé, me imagino la escena de que los discípulos rodeaban a Jesús. Me imagino la escena en la que ella casi se avienta. Y apenas ¡pah! Lo toca. Apenas lo toca. Apenas. ¡Pum! Se desploma. Y dice que ella empezó a sentir sanidad.
Y ya se sintió, ella sintió que ¡pua! Se secó algo. Dice que se secó el flujo. Se secó. Dices, rayos. Ni siquiera la medicina tenía la solución para esto. Hoy no te voy a hablar de sanidad. Quiero que me estés agarrando el concepto a lo que voy a ir. Ella tuvo que hacer un esfuerzo extra. Y yo sé que tú y yo hemos hecho un esfuerzo extra. Ni más por estar ahorita aquí. Que está a quién sabe cuánto tiempo de tu casa. Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si tocare solamente su manto, seré salva. ¡Salva! Interesantísimo. ¿Por qué no dice sana? ¿Por qué no dice sana? Porque a ella le preocupó más acercarse a él por quién era que por lo que podía conseguir de él. La Biblia te está diciendo esto. Ella se acercó y dio su vida por quién era él. Porque yo escuché de quién era Jesús y fui para no conseguir algo material. Ella quería ser salva. A mí me impresiona. Yo cuando empecé a quererme meter con Dios, yo recuerdo que era porque a mí me convenía. Porque soñaba esto de me voy al infierno. Y me decía, pero vas al infierno, Entonces yo quería conseguir algo. Yo lo hacía al principio por conveniencia. Te soy sincero. Yo sé que aquí no hay gente así. Como un niño, como un bebé que va, papá, qué guapo, papá. Qué bonito está, papá. Y le da un besito. Y le agarra el bigote. Y le dice, ay, papá, te peino. Y ya que lo peina, se me antoja una paleta. Sí, mijo, mira, ahí le va. Cómprase 2. ¿Por qué? Porque se quiso meter hasta la cocina y quiso conseguir algo. Y quizás tú y yo, tú estás, ¡oh, Señor! Sí, Padre. Y te tiras al suelo y andas con el pandero, y cantas toda la iglesia. ¿Pero por qué lo haces? ¿Porque quieres conseguir algo? ¿O porque simplemente porque sabes quién es Él? Lo haces. Ahora, continúo. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Yo no veo la escena que diga Jesús así como, ahí viene el flujo de sangre, ahí viene, me va a tocar, ahí viene, ¡ah! Me tocó, ya sé. No. Él iba echándose aguas ahí, le sacó fuego. No. Ella tuvo que hacer un esfuerzo extra. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Yo me imagino a los discípulos así como, así. No manches, o sea, ¿qué te pasa? Yo sí creo que sí se la rayaron en ese momento. Dije, no manches, ¿qué te pasa? O sea, no estás viendo y te preguntas quién te tocó. O sea, Dios, ¿no te estás dando cuenta que en la voz que clama del desierto somos muchas personas? Todavía me preguntas quién te tocó. Dios, o sea, estás viendo que somos muchos aquí, todavía te preguntas quién te tocó. Y él dice, sí, muchos me están empujando, muchos están pasando conmigo y me están haciendo, ¡ey, ey, 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 ey! Pero él dice, ¿quién me tocó? Él no pregunta, ¿quién está en la iglesia, pastora? Él dice, ¿quién me tocó? ¿Qué diferencia alguien que está en la multitud a alguien que lo tocó? La fe. La decisión. Todos estamos en una línea.
Todos están sentados en las bancas. Pero ¿quién se levanta? ¿Quién dice yo? Yo creo que a lo mejor la pastora preguntado, vamos a hacer una velada de oración. Oye, no, ¿vamos a qué? Vamos a limpiar la iglesia, vamos a arreglar esto. Y yo sé que no, yo sé que es una iglesia que todo sirve. Lo estoy diciendo de la mía. ¿Por qué no está pasando algo en tu vida? ¿Por qué sigues estancado? ¿Quieres saber por qué? Porque tú no has dado el siguiente paso. El esfuerzo extra. Conocido mexicanamente como el ¡fua! Tú no has hecho el extra. Cuando estás en el gimnasio y llevas 15 repeticiones y dices, ya no puedo. Ya. Dice el entrenador, ¡una más! ¡Fua! Ese extra en el te ves en el gimnasio, ese extra es el que produce tu músculo. Ese extra que tú hagas es aquel extra que va a decir Jesús. ¿Quién me tocó? ¿Quieres avanzar? La multitud y los discípulos en ese momento, su enfermedad, su condición eran obstáculos. No, Josué, es que mi marido no está en la casa. Es que tú no sabes los problemas económicos que estamos pasando. Es que, no, Josué, tú no sabes que en la iglesia, no, puro hipócrita. O sea, a la mujer le valió. Ella se fue abriendo paso entre todos los obstáculos hasta que lo tocó. Quizás tú viniste ayer aquí a la noche de fogata. Quizás el siguiente mes vayas a un campamento, a un congreso. Quizás si te toque predicar acá. Pero hoy Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Es una decisión. Que no, entre miles, aún los discípulos no lo hicieron. Puede ser que hay muchas iglesias, muchos pastores que no han tocado a Jesús. Yo sé que aquí en Jalisco no. Pero no por estar tan cerca de él, porque todos estaban cerca. Ellas tocaban a Jesús. Quizás ha ido a muchos congresos. Josué, tengo una teología de 4 años. ¡Pah! Ya, te enseño. Sí. Pero no has tocado a Jesús. Quizás tú no has tocado. No has dado ese paso extra. ¿Qué es ese paso extra? Dejar aquello que te están pidiendo avanzar. Puede ser una adicción, puede ser una relación, puede ser un hábito, puede ser algo que parezca que es bueno. Deporte, ejercicio, estudio. ¿Qué es aquello que te ha dicho Dios? Y tú lo sabes, porque la neta lo sabes. No, Josué, es que Dios no me ha dicho. No, yo sé que lo sabes. Que tienes que dejar para avanzar. Dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él. ¿Qué significa postrarse? Ayer lo veía con los chicos. ¿Qué significa? Humillarse. Llegar y decir, aquí está mi condición, papá. ¿Sabes qué? Aquí estoy. Este soy yo. Cuando un policía te apunta, dice, ríndete. Tú te tiras al suelo. Y no haces nada porque te estás rendido. Porque te sabes que tú no puedes.
quizás si Dios está esperando eso. Quizás lo único que te falta es rendirte y decir, no puedo. No puedo con esto. La mujer dijo, aquí estoy. Yo fui. Lo que ella está diciendo es, aquí estoy, apedréenme. Yo soy la del flujo de sangre. No puedo con esto. Yo no puedo con esto. Yo creo que sí, mucha gente dijo, la del flujo de sangre! Y ya trae con su piedra ahí, mero. Y Jesús le dice, espérense. O sea, imagínate la presión. Yo creo que Jairo estaba como, Jesús, espérate, vámonos ya. Dios siempre... No porque está Cash Luna y hace descender el Espíritu Santo en un estadio, significa que sea más importante que tú. Así la misma atención que Dios le pone a él, te la puede poner a ti. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que se necesita? Rendirse. ¿Qué pasa al final? Hija. Imagínate, le dice hija. No le dijo como todos le decían. Inmunda. Hija. Le dio su identidad. Wow. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. O sea, Jesús está hoy retomando esto. Que no te importe tu situación, que te importe más yo. Jesús le está diciendo, eres salva. O sea, sí, eres mi hija. Ya no te preocupes por esa enfermedad. Eres salvo. Eres mi hijo. Ya no te preocupes por el dinero. Amén. Eres salva. Ya no te preocupes por los problemas de tus papás. Eres salvo. Ya no te preocupes por problemas con tu esposa. Yo estoy ahí. ¿Qué se necesita? Rendirse. Pero ¿qué pasa? Te da miedo, te da pena, te sientes inmerecedor. Quiero que ahí donde estás, párate, por favor, y cierra tus ojitos, ¿va? Quiero que cierres tus ojos y pienses en eso que Dios te ha pedido que entregues. Quizás es una persona, quizás es una situación, quizás es una decisión que tienes que tomar y no has tomado, porque te preocupa tomarla. Piensa en esto. Hoy acabamos de encontrar la respuesta del por qué no hemos avanzado. Del por qué no crecemos. ¿Por qué no gente que me dice, ay, ¿qué tienes de diferente? ¿Por qué eres así? Hoy es necesaria la rendición. Tú con tus ojos cerraditos. Yo no te voy a ver, yo voy a cerrar mis ojitos también. Es el momento en el cual tú te puedes rendir a Él. Es la oportunidad. Hoy Jesús está aquí enfrente y Él va caminando. ¿Qué vas a hacer? ¿Ser como los demás? ¿Estar en la iglesia, sentado, aplaudiendo? ¿O dar un paso extra y tocarlo? Que te llame hijo, que te llame hija. Se bloquea del 1 al 4. Si tú hoy te quieres rendir,
levántame tus manos. Yo no te voy a ver. Como cuando está así un ladrón y dice, ¡hey, levanta las manos! Ríndete. Si tú hoy te quieres rendir a esta situación, levanta tus manos. Vamos a orar por ti. Voy a cerrar transmisión para los que están viendo. Vamos a ministrar. Dios te bendiga. Gracias por Vamos a orar por ti. acompañarnos. Hasta la próxima.